racionales, ¿no? Porque finalmente ese es el modelo que a mí me parece está en un momento de agotamiento, ¿no? No sé si quieres que describa cómo me sitúo como artista contemporáneo en este contexto. Pues, no sé si me he hecho yo esa pregunta, entonces no sabría contestarla. No, yo creo que el simple hecho de estar aquí y producir aquí, pues ya lo hace contemporáneo. No quiere decir que no me pregunte lo que es mi relación con este lugar, ni lo que opino de tal y cual cosa que decido yo trabajar en mi obra. Entonces sí estoy, tampoco produzco a ciegas, a eso voy, porque yo creo que hay una serie de cuestionamientos. Ahorita lo que decía Arturo, en eso sí me relaciono de cómo genero yo mis propias narrativas en la obra, que tienen que ver con una reflexión de algo que vi en la calle y cómo eso yo lo adapto a mi obra, y ese tipo de procesos pues existen dentro del trabajo, pero creo que francamente nunca me había hecho la pregunta de si creo o no que sea contemporáneo y qué significa ser contemporáneo. No me he hecho esa pregunta, no sabría respondértela. Pues yo diría que con el simple hecho de que se está produciendo ahorita, de que existe una honesta intención de mi parte de hacer comentarios de cosas que me interesan y que son cosas que están sucediendo en el momento, sí, y que trato de contextualizarlas dentro de una práctica de arte que pues tendrá sus características como arte de ahorita. No sabría exactamente cuáles son, pero sí. Ok, voy a cerrar aquí con una pequeña reflexión propia que he estado teniendo en estos últimos tiempos. El último libro de Michel Houellebecq habla precisamente sobre un problema de la territorialización del arte y de la desterilización del arte en relación a la producción de un artista que se creía ficticio, pero no lo es. El libro se llama El mapa y el territorio. Y hay una reflexión que me gustaría levantar aquí para ver si podemos hacer una pequeña discusión con ustedes, que tiene que ver con que a veces el mapa es más interesante que el territorio. Y eso creo que tiene que ver mucho con las posibilidades de enunciación del arte en relación a lo que quiere eventualmente mapear. A veces es mucho más interesante el levantamiento simbólico y la producción de imagen en relación a un lugar que incluso estar en ese mismo lugar, porque parece que la experiencia transferida en relación al estar, en relación al ver, es diferente, ¿no? Y parece que el asunto de lo latinoamericano está tan completamente ideologizado que en ese sentido aparece a veces más importante el mapa que el territorio, ¿no? Entonces me gustaría tratar de invertir un poco la relación y problematizar un poco la idea de qué significa ver, qué significa estar, ¿no? Y cómo producir una especie de crítica de ese lugar en relación a lo que se produce artísticamente. En relación a esto, que me interesa es que es una pregunta para precisar la cosa a Pia. Es que quizás cuando Pia dice que ella quería hacer más cosas en el sur, que te interesa esta relación al sur, quizás es también porque cuando estés trabajando en el sur, esta calificación de latinoamericano desaparece, no existe más o se disuelve, ¿no? Porque aquí estamos, ¿no? Entonces como no necesitamos ser calificados de afuera, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a eso, a esa calificación de cómo te ubicas y cómo la gente te pone una etiqueta o no, siendo aquí o allá,
Es la experiencia quizás también de Arturo. Tú tomaste parte en esta expo en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, ¿no? Que tenía esta etiqueta muy problemática donde arte mexicano, puro, etc. ¿Tú cómo lo viviste con respecto a esta cosa de la ubicación y de la mapa? ¿Te parece que hubo algo bueno, que la gente saltó algo de esta expo afuera de solo hay una lista de artistas latinoamericanos y mexicanos, ¿no? Un segundo, antes de que conteste Arturo, yo quería responder, bueno, hacer una especie de comentario al respecto de lo que usted está diciendo, que tiene que ver con que de México hacia el sur, si uno comienza a exponer la cosa, por supuesto que el nombre latinoamericano tiende a desaparecer, pero aparece otro, y es el artista local. Es decir, se reemplaza la noción de lo latinoamericano por el artista mexicano, o el artista chileno, o el artista... Entonces, aparece, digamos, de nuevo, una ficción nueva, ¿no? Que a veces funciona o no, dependiendo un poco del lugar donde aparezca, que tiene que ver con, precisamente, el reconocimiento del lugar en este territorio, ¿no? Entonces... Pues esta exposición que mencionas fue muy rara. Es muy raro todo el constructo en general. Voy a tratar de dibujarlo. Es un edificio neoclásico hecho por los nazis para la Exposición Universal. De un lado es el Museo de Arte Moderno de la Ville de París, del otro lado es el Palais de Tokio. Siempre inacabado, ahí raramente. De un lado está una exposición de representación nacional, que es Resisting the Present, y del otro lado hay una exposición, digamos, global de artistas de todo el mundo hablando de problemas universales, etc. No recuerdo bien el nombre, a lo mejor tú, Natalia. ¿No era la Trienal? Creo que sí, era la Trienal, ¿no? Sí, curada por Queen Bezor. Ajá, exacto. Entonces, la figura completa ya era muy extraña, ¿no? Era como un conflicto de dos representaciones distintas, pero finalmente ficticias. Tan ficticio es el mapa como tan ficticio es la ausencia de fronteras, ¿no? Y de territorios, porque son materialmente reales, digamos, ¿no? Entonces, era, y lo comentamos varios de los artistas, era raro estar en una exposición de representación nacional y cuya curaduría también se centraba sobre un asunto muy real, muy material y muy pesado y muy mediatizado, que es la violencia en México estos años. Entonces de pronto éramos un poco como caracterizados, digamos, ¿no? Como los hijos de la guerra de Calderón, casi, ¿no? Los que nos formamos, digamos, en el periodo del panismo mexicano, ¿no? De la derecha gobernando, que en realidad es otra ficción, porque creo que solo hay derecha. Hay unos más y otros menos, pero solo hay derecha finalmente, ¿no? Al menos en ese asunto de representación oficial, digamos, ¿no? Y de aparato político. La izquierda creo que dejó de existir o figurar por lo menos en ese espectro hace mucho tiempo. Era un conflicto, digamos, esa exposición, y la recepción pues es muy caricaturesca finalmente, ¿no? O sea, no solo en esa exposición, sino cuando llegas como individuo estuve en septiembre en la Bienal de Moscú y sin darme cuenta, o sea, no es una Bienal que funcione por representaciones nacionales, sino por una serie de curadurías que abordan una serie de problemas. A mí me invitó una curadora suiza y de pronto nos dimos cuenta que era el único latinoamericano en todo lo que había en torno a la Bienal, ¿no? Pero nunca se anunció, digamos, nunca me presentaron con maracas y penacho, ¿no? Y hay veces, y hay lugares donde sí, de verdad, o sea, dices, el artista mexicano, y te presentan y la gente empieza a bailar y te dice tequila y no sé qué, ¿no? Y es una caricatura muy, a lo mejor en algunos casos mucho más real como concepción que el mismo mapa y el territorio, ¿no? El entendido de lo periférico. Quizás tengo entonces una pregunta para ti, Daniel, que es que si cuando un artista, digamos, de Latinoamérica trabaja en su propio territorio, tú dices que hay otras ficciones que
que surgen, ¿no? Que, por ejemplo, podrías como dar como unos ejemplos de unas tales ficciones que tuviste como en el campo de la curaduría o que te parecen, puedes decir si te parecen buenas o malas o interesantes porque quizás también ayudan a construir, ¿no? Porque el arte también ayuda a construir una imagen del individuo, ¿no? De una población, de una identidad y que quizás esta construcción de ficciones son también son necesidades para las identidades, ¿no? Y la construcción de otras para reemplazar las que no nos gustan, ¿no? Bueno, voy a responder un poco de manera histórica. Este debate es viejo. O sea, de alguna manera estamos repitiendo algo que ya ha pasado tal vez durante los últimos 30, 40 años. Pero el antecedente más cercano de este debate, que también es viejo, es del 2002, ¿no? En un debate que se registra bastante bien entre Cuauhtémoc Medina y Magali Arriola, ¿no? Cuauhtémoc Medina construye muchas de sus primeras exposiciones pensando en que la representación nacional es ineludible, ¿no? Los textos curatoriales que él escribe precisamente en esa exposición de 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, pero también en la exposición del PS1 en Nueva York, etcétera. Hay un reconocimiento de la imposibilidad de salir de la noción de representación nacional, de la representación de territorio, a partir de un conglomerado de obras que se llama curaduría, ¿no? Por otro lado, Magali Arriola contesta de manera muy paradójica, porque ella hizo una exposición muy parecida por esos años, en que de alguna manera uno puede llegar a tener una especie como de autorrepresentación local a partir de las prácticas que se hacen en un lugar, ¿no? Y eso generó un registro en unos textos, ¿sí? El asunto, más allá de los textos, más allá del problema histórico ahí, es que había un problema de enunciación muy complicado en donde ninguno de los dos estaba fijando en que no existía ningún tipo de problema histórico circunscrito en esas curadurías. Es decir, el arte contemporáneo mexicano aparecía como algo completamente nuevo que era preciso enunciar desde este juego de enunciaciones centro-periferia, ¿sí? El problema estaba en que ninguno de los dos pensaba en relación al problema histórico, porque en ese momento no era necesario. En el 2002, el problema del arte contemporáneo en relación a su propia producción histórica no era significativo. En este momento, después de 12 años de que eso ocurrió, desde mi punto de vista es necesario, ¿no? Porque si hay algo que no tiene todavía el arte mexicano o el arte latinoamericano en términos muy recientes, es un análisis de la producción crítica de esos momentos, en términos históricos. No se sabe qué ha pasado, nadie ha leído nada y nadie ha escrito nada, por supuesto que sí se ha escrito mucho y eso, pero el acceso a este tipo de información no es tan transparente, ¿no? Y mucho menos si estamos hablando en términos de producción de imaginarios locales en relación a su propia historia. La historia del arte mexicano no se ha escrito todavía en relación a sus producciones contemporáneas, pero mucho menos en otros países que nadie tiene ni idea de qué está pasando. Por ejemplo, Bolivia o algo así, ¿no? Nadie sabe qué está pasando en Bolivia, nadie sabe qué está pasando en los países que uno no sabe bien, si no fuera por esta representación de su propio presidente, que a veces parece como más una cuestión cómica que otra cosa. Nadie sabe muy bien qué pasa en estos lugares, en Ecuador, en Chile incluso, ¿no? En Colombia acaba de aparecer tal vez la primera historia del arte contemporáneo de ese lugar el año pasado, ¿no? Entonces, el asunto tiene que ver más que con el problema curatorial, eso es lo que yo quiero decir, y también tiene que ver mucho más con el problema del mercado del arte, ¿no? Que tiene que ver como, en términos históricos, desde dónde podemos generar algún tipo de narración, ¿sí? No porque todo tenga que ser historia, pero de alguna manera somos historia. Me llama mucho la atención como la manera tan, pues, no sé si decir tan
superficial o tan cómica, se repite tanto cómico aquí que creo que es una charla sobre lo cómico, porque me parece que es un asunto bastante serio el que se está tomando y que básicamente tiene que ver con un asunto político, de cómo se piensa políticamente el artista y cómo esas o ciertas prácticas hoy, hace 10 años, 20 años, 50 años, han devenido de reflexiones políticas y de situaciones políticas específicas. Y ese mapa y ese territorio y esas prácticas y esos conceptos, sea contenedor o sea dispositivo, etcétera, etcétera, parte de una reflexión específicamente política sobre una práctica. Pues me llama mucho la atención que pensar o intentar indagar sobre lo contemporáneo, o qué nos hace ser contemporáneos, se vea solamente como una cuestión de presentes, es un problema muy serio estar en la contemporaneidad, porque puede ser un pintor que está en su estudio y que está en el presente y que está en la contemporaneidad, o el artista que está haciendo una deriva por ahí no sé dónde, está en la contemporaneidad. ¿Qué estaría definiendo ese asunto de la contemporaneidad? Hay ejemplos que son de cátedra y que todos reconocemos y que todos admiramos. El trabajo de Silvio Mireles, un artista de estudio y de calle, o sea, no es un artista que está haciendo dispositivos, que no está haciendo solamente reconceptualizando la idea de contenido, etcétera, sino que está haciendo enunciados que desbordan en una cuestión política, en una cuestión evidentemente artística, a partir de cómo se piensa él y cómo piensa su práctica desde una situación muy específica, que no es cualquier situación, que es una cuestión de lugar en el tiempo y en el espacio, y en un tiempo político, en un tiempo histórico, y en un tiempo donde él está reaccionando a la manera que se tiene que comportar como artista, y reaccionando en el mejor sentido, de despertar, digamos, Entonces, el problema es muy interesante porque se empieza a cruzar con la manera en que el otro está leyendo lo que tú estás produciendo. Y ese otro empieza a entablar un diálogo desde esa cosa que se produce, desde esta manera de pensarse a sí mismo. Y que implica pensar esa práctica, y que entonces ahí aparece la figura del curador, que otra vez no es cualquier curador. O es Bonito Oliva desde no sé dónde, o es Hans Ulrich, o es Carlos Basualdo, o es Ivo Mezquita, o quiénes son también esos tipos que están otra vez partiendo de cierto tipo de problemas históricos. Cuando decimos que, ¿por qué en los años 40, 50, hay una reflexión tan dura en Argentina sobre el concepto de espacio y de espacialidad? Pues obviamente tiene que ver con ese rincón de este planeta, y que tenía que ver con cruces muy específicos de por qué se estaba dando en Argentina este tipo de reflexión, y luego por qué se fue ese tipo de reflexión, y qué tipo de consecuencias tuvo todo ese movimiento. Otra vez, hay una cuestión de lugar, hay una cuestión de movilidad, no hoy, no en la era satelital, o sea, estoy hablando de hace 50 años, donde esta práctica tendría que arrojarnos reflexiones específicas de esta hora. No repetir simple y sencillamente si se trabaja en la calle o no, o si pues da igual estar ahorita nada más aquí porque estamos aquí, sino que hay una responsabilidad en términos de desde dónde y cómo se produce, más allá o desde la concepción de la identidad, que puede ser individual, local, nacional, latinoamericana, etcétera, etcétera. Sí, solo para... Yo estoy de acuerdo que justamente esas prácticas, este ser contemporáneo no es algo nuevo, no solo es un estar en el lugar y en el tiempo, ¿no? O sea, es en los tiempos, yo diría, ¿no? En los tiempos políticos, en el tiempo histórico, en el tiempo de la movilidad, en el tiempo de información, y que claro que no es una cosa que simplemente apareció, ¿no? Sino que es una serie de factores que han ido, digamos, acomodando el mundo de cierta forma, y sobre el cual la práctica artística reacciona, siendo, no importa, o sea, siendo un artista que trabaja en su estudio y que pinte,
o estando en la calle o estar desmaterializando, etcétera, que obedecen, digamos, a una reacción